¿Qué tal? Les saludo el psicólogo Salvador Carrillo. Ahora les voy a conversar sobre las crisis emocionales en el trastorno limítrofe de la personalidad. Miren, en el trastorno limítrofe hay tres tipos de crisis. Una es por una situación específica que resultó muy frustrante para la persona. Otra es aquella que está relacionada con la pérdida de la identidad. La persona se siente muy confundida sobre quién es, sobre su sentido de la existencia. Y la tercera es por fragilidad, en donde siente que no puede confrontar el mundo, que el mundo es demasiado inmenso para su persona. Cualquiera de las tres puede llegar a ser pequeña, mediana o muy intensa en gravedad. Las tres están trazadas por dos sesgos. El sesgo de la intemporalidad y el de confundir la parte con el todo. En la intemporalidad, los eventos del momento, la actitud de los otros y el estado emocional presente se ve como eterno. Se cree que nunca va a terminar. En confundir la parte con el todo, se ve solamente un aspecto de la situación. Es un análisis parcializado en donde no se contemplan todos los matices de la situación. La mezcla de ambas cosas es lo que genera cada una de esas tres crisis. En la crisis por situación específica, por ejemplo, la persona está pasando una situación agradable, la está pasando bonito, la está pasando bien, y de repente, pasa un evento frustrante, pasa algo que no le gustó, y explota, se desespera. Ese explotar, esa desesperación es porque confunde que toda la valía de la situación se reduce a esta situación que no le gustó, en vez de ver todos los matices. Y la parte de la intemporalidad es porque considera a la persona como esta situación específica no salió como me hubiera gustado, entonces pienso que todas las situaciones en el futuro serán igual de malas. El gran problema con los sesgos absolutistas es que nos hacen tener expectativas muy extremistas y eso pues hace que estemos con una gran tendencia hacia la frustración. En el sentido de la pérdida de la identidad, la persona, por ejemplo, hace algo siempre bien y un día no le sale bien, ya cree que es inútil. Asimismo, por los mismos sesgos del trastorno limítrofe, hay una sobreidentificación con un rol específico, que puede ser de víctima, de persona poderosa, sacrificada, seductora, entre otras posibilidades. Y esto genera que cuando la persona siente que no sabe quién es, siente que no sabe qué cosa está haciendo con su existencia, entonces retorna o intenta de adaptarse a ese rol con el que inicialmente estaba identificado. De allí que es común, por ejemplo, encontrar personas con trastorno limítrofe que cuando lloran se sienten al espejo a mirarse cómo lloran. Porque como está tan identificada con el rol de víctima, en los momentos en que no sabe quién es, buscará sentirse como víctima. Otras buscan sentirse como persona poderosa, otras como persona sacrificada, etc. Asimismo, cuando hay una crisis relacionada con la identidad, hay la tendencia a buscar desesperadamente a alguien que les diga quién es.
De allí ese apego tan intenso muchas veces a la pareja sentimental. Cuando la persona no sabe bien quién es, cuando la persona no se conoce a sí misma, debido a todos estos sesgos de los que he hablado, absolutistas, eh, la persona con TLP busca la mirada del otro, busca que el otro le confirme. De allí que el abandono de otra persona le resulte devastador, así como que le emitan una opinión negativa. Con respecto al sentimiento de fragilidad, cuando alguien con TLP siente que no puede confrontar la vida, siente que es de cristal, siente que se va a romper, tiende a demostrar un pensamiento de la ley del más fuerte como medida universal de toda situación. Todas las personas sentimos fragilidad, todas las personas nos sentimos afligidos, pero el trastorno limítrofe la persona se siente inferior por sentirse frágil. Y nuestro sentimiento de fragilidad es fundamental para empatizar con los otros, para sentirnos parte de la humanidad. Muchas veces la persona con TLP siente que es la única que se siente insegura alguna vez en su vida y esto le lleva a una distorsión en cómo son los demás y asimismo a veces a sobredemandar apoyo emocional, afecto o atención de los otros, ya que se siente tan frágil, tan resquebradiza. Necesita que haya otra persona al lado que le apoye, porque si no siente que no puede. Pero ese apoyo muchas veces refuerza su idea distorsionada que es de cristal, cuando puede ser que tenga mucho más recursos de lo que cree. Y por último, el sentimiento de fragilidad, las crisis relacionadas al sentimiento de fragilidad, tienden a llevar a la persona a cometer actos autodestructivos. A la persona le lleva a sentirse que está en control de su dolor, en vez de que el mundo esté en su control. Asimismo, hace que la persona sienta una fuerza propia de la adrenalina del acto transgresor, que puede ser cortarse, beber en exceso, promiscuidad, etc. Muchas personas con trastorno limítrofe, lamentablemente, a veces construyen toda una identidad alrededor de los comportamientos autodestructivos, lo cual es una mezcla realmente grave. Evidentemente, para poder superar las crisis, hay que tomar dos aproximaciones. La más importante es la del trabajo preventivo y constante. La persona con trastorno limítrofe constantemente tiene que estar analizando sus creencias, ver en qué está teniendo una creencia absolutista, tiene que hacer una gran reflexión acerca de qué reacciones ha tenido, qué patrones de comportamiento ha tenido. Por otra parte, tiene que buscar desarrollar estrategias en las cuales pueda autorregularse en el momento. Por ejemplo, yo sé que cuando me da crisis me da por cortarme. Entonces es bueno que cuando tengo una crisis me vaya de repente al parque porque ahí no voy a tener con qué cortarme. O yo sé que cuando tengo crisis se me da por tomar, entonces tengo que estar en un lugar en que no hay alcohol. Y cosas por el estilo. Además de todo esto, y siempre y de manera continua, es importante que la persona, para también tener una identidad más sólida, un autocontrol más sólido, aprenda a darse afecto. Para ello hay toda una serie de técnicas psicoterapéuticas que iré desarrollando en otros videos, acerca de técnicas de meditación centradas en la compasión, de cómo hablarse compasivamente y de cómo realizar acciones que sean actos de amor a uno mismo. Además de ello, cuánto ayuda a las personas con trastorno limítrofe para estructurarse, darse del todo a actividades que les resulten constructivas, absorbentes y en donde se sientan identificados. Obviamente todo esto es muy complejo y lo ideal es que se trabaje dentro de un espacio de psicoterapia como por su propia cuenta.